Moon Knight es un superhéroe genial, la verdad. En los cómics, Moon Knight es un superhéroe que puede copiar otros poderes, creo. Eh, es- Me gusta mucho el personaje de Moon Knight, aunque deberían traerlo de nuevo. De mucho tiempo, una familia feliz estaba reunida. Aquí conocemos al pequeño Mark Spector y su hermano menor, el Respecto. pequeño Randall. Este día pasaría algo que cambiaría para siempre la vida de Mark, pues él decide ir a jugar con su pequeño hermano como arqueólogos, ya que al pequeño Mark le encantaba la película de Tom Buster y su personaje favorito era Steven Grant, un sabelotodo de la cultura egipcia. Ese día, mientras se dirigía a jugar con su hermano en una cueva oscura, algo inédito sucedería, pues esta se inundó Hostia. y su pequeño hermano Randall falleció. Desde ese día su madre culparía a Mark una y otra vez por su muerte, provocándole carencias Hostia, tu mamá te odia a muerte, eso es feo. emocionales y fijaciones en el desarrollo, problemas que se presentarán más adelante en su vida adulta. Pero además de las negligencias emocionales, su madre utilizaba la muerte de su hermano como excusa para golpearlo, lo que provocaría que desde esta Damn. temprana edad Mark empiece a desarrollar ciertos criterios diagnósticos del trastorno disociativo de la identidad. La vida de Mark fue Tiene varias personalidades, ¿no? En tu cuerpo. Comienzas a creer que tienes otra personalidad, ¿sabes? Para evadir los ataques psicológicos de tu madre. infierno y solo su padre lo quería. Tras muchos años viviendo así, un día cuando ya creció, decidió abandonar su casa para enlistarse en el ejército, para de algún modo arreglar su vida. Tras esta historia brutal empieza Moon Knight. Moon Knight. Es casi la misma enfermedad que tenía Deadpool, ¿eh? Tenía varios... Está loco, ¿eh? Deadpool habla solo. Muchos años han pasado y ahora Mark ya es un adulto, pero su vida seguiría teniendo giros inesperados, pues en el ejército se dieron cuenta de su trastorno disociativo de la identidad, lo que provocó sea dado de baja. Es ahí donde su ex comandante Bushman le ofreció participar en una misión que le cambiaría la vida por completo. Esta misión consistía en rescatar la antigua tumba de un faraón. En esta expedición también se encontraba el padre de Leila, pero Bushman había traicionado a Mark, pues de esta misión no tenía que quedar ningún testigo, y es ahí donde los asesinó a todos, incluyendo al padre de Leila. Mark también fue disparado y esa noche iba a morir, pero en esta cámara egipcia Honshu se presentaría ante Mark, Honshu ofreciéndole salvó a Mark. al mismo estilo Lucifer salvarle la Hostia. vida. Esto a cambio de que Mark imparta su justicia y cuide a los viajeros de la noche. Creo que tiene un poder que puede restaurar todos los huesos, cualquier herida, todo eso. Es como un poco Wolverine, ¿eh? Además, como tenía su mente fragmentada, era perfecto para Honshu, por lo que Mark aceptó el trato. Esa noche fue el único que salió vivo de ese lugar. Se volvió un dios. Ahora cargando con el peso de ser el avatar de Honshu. Aquí vamos a saltar algunos meses en el tiempo, donde conocemos a Steven Grant, uno de los alter egos de Mark Spector. Él al parecer tiene problemas nocturnos, por lo que decide sujetarse y cerrar bien su puerta, porque siente que a veces dormido hace cosas. Aún así, él siempre despierta adolorido y cansado. Steven tiene un trabajo en el Museo de Inglaterra en la exposición del Antiguo Egipto. Además, quiere mucho a su madre, pero ella nunca le contesta, por lo que siempre le deja mensajes de voz. Para no hacerles el cuento largo, Steven era un pobre diablo que no tenía amigos. Básicamente trabajar en el museo era su rutina diaria, y al llegar la noche, se amarra, se asegura bien antes de dormir, porque cree que en realidad es un sonámbulo. Mientras duerme vamos a conocer Oh, hace lo mismo que yo con el cubi de Rubik. Arthur Harrow, un sujeto ritualista El que villano. posee el bastón de Amit y una balanza tatuada. Es tan ritualista que se echa vidrio en los zapatos para poder caminar. Diablos, qué hombría. Tras Eso sí que es un hombre de verdad, ¿eh? esto, Arthur es ovacionado por las personas en un pueblo. El Eso demonio debe del doler, sujeto caminar sobre cristal, ¿eh? un sujeto para juzgarlo. Mientras comprobaba si era alguien de corazón limpio, la balanza que tenía tatuada se movía. Nos deja en claro que servía a Amit. Vamos a volver con Steven, quien despierta en medio de la nada, Su mente no estaba bien pura, ¿eh? donde empieza a escuchar una voz la cual le devuelve el cuerpo a Mark, pero él no entiende nada. Pronto se da cuenta que posee un escarabajo. Ahí unos pueblerinos lo ven y recuerdan el desmadre que hizo anoche, por lo que le empiezan a disparar y él corre, llegando hasta el pueblo, donde divisa a Arthur Harrow, quien acaba de succionarle el alma a una anciana, ya que no era pura de corazón. Tras esto, Arthur ordena a sus seguidores arrodillarse, pero Steven no lo hace, y Arthur le pide el escarabajo. Ese momento fue muy gracioso, ¿sabes? Tía controla su cuerpo y hace que escape. Las cosas se ponen más interesantes
interesante es porque en un momento le quitan la reliquia. Es ahí donde Steven pierde la conciencia pero la recupera resultando ensangrentado, pues al parecer mató a todos sin darse cuenta, por lo que es perseguido, toma un camión y se larga. En ese momento Steven despierta otra vez, pensando que todo era un sueño. Hasta perdió la cita que tenía con una de sus compañeras de trabajo, porque quedó en salir un viernes y hoy Es es que domingo. tiene muchas personalidades, son como 4, ¿no? En un cuerpo. Triste, no sabiendo lo que pasa con su vida, se pone a buscar en su cuarto, donde encuentra una llave y un teléfono. Encuentra muchas llamadas perdidas de una tal Leila, quien lo llama y le dice Mark, pero Steven, sorprendido porque él no se llama así, le corta. Y en ese momento escucha la voz de Mark, quien le dice debe detenerse. Tras escucharse a sí mismo, corre asustado hasta el ascensor, donde pronto se asusta pues ve una silueta monstruosa. Es Honshu. Él grita y despierta otra vez rumbo a su trabajo, donde al llegar se da cuenta de la presencia de Harrow, quien dice ha venido porque quiere revivir a Amit. Ha venido hasta aquí por el escarabajo. Hace que sus bestias persigan a Steven para quitárselo, pero él llega hasta el baño, donde en el espejo ve a Mark. Cuando me gustan estos tipos de series, me gusta escuchar bien, ¿sabes? Los resúmenes, estoy muy enganchado. Me engancha mucho este tipo de series de superhéroes. Son mis favoritas, tío. Quien le pide le devuelve el cuerpo. Steven acepta y pronto vemos a Moon Knight, quien se putea a la bestia y lo salva Hostia, destrozando está el baño por fuerte, completo, para que el día siguiente Steven sea despedido. Ahora le faltaba descubrir qué ocultaba la llave que encontró en su cuarto. Esta llave pertenece a un almacén. Él entra al lugar descubriendo una escena de mercenario. Encuentra un pasaporte con su otra identidad, la cual es Mark Spector. Ahí también estaba el escarabajo, pero en ese momento Mark aparece en el espejo, pidiéndole que duerma un poco para que él pueda tener el control, explicándole que sirven a Honshu, que él es su avatar. Pero Steven no quiere saber nada y escapa con las cosas, pero en la calle es interceptado por Leila, que lo había rastreado, la misma chica con la que habló por el teléfono. Él la lleva al apartamento. Ahí ella le da el acta de divorcio, pues en verdad Leila estaba casada con Mark Spector. ¿Y Leila qué se pasó? da cuenta del escarabajo y le dice que esta es una guía para encontrar el Shepti, donde estaría aprisionada la diosa Amit. Esa reliquia la consiguió ella en sus aventuras con Mark, pero Steve le dice que no recuerda nada y en ese momento la policía llega, así que Leila escapa con el escarabajo. Mientras estos sujetos se llevan a Steven, le hablan de su otra identidad, la de Mark Spector, diciéndole que él era un brutal mercenario, acusado de homicidio y muchos otros crímenes, pero resultaría que estos supuestos oficiales en realidad trabajarían Tiene una personalidad que es un mercenario, ¿sabes? Que es alguien que es asesino y todo eso. para Arthur Harrow y lo llevan con él. Arthur le revela que en el pasado él fue un avatar de Honshu, pero gracias a Dios ya no lo es y lo que quiere ahora es resucitar a la diosa Amit, para así juzgar a todas las personas del mundo, no como Honshu, que es un dios desterrado. Pero Steven no está de acuerdo y en ese momento Leila aparece con el escarabajo, le pide que se transforme, pero Steven no sabe de lo que le está hablando, por lo que los dos escapan. Ahí vemos a Arthur utilizar la magia de su bastón, la cual es morada, haciendo referencia a la dimensión oscura. El monstruo que invocó Arthur arroja a Steven por la ventana, pero al caer se transforma. Él es Mr. Knight, una versión más sofisticada del Caballero Luna, pero como no sabe pelear y este monstruo lo está puteando duro, Steve decide cederle el cuerpo a Mark, donde vemos su versión más agresiva. Él clava brutalmente a esta bestia en la punta de una torre. Lamentablemente se dio cuenta que perdió el escarabajo, el cual había sido recogido por un vagabundo, pero luego Arthur lo mató para quitárselo. Ahí Honshu aparece ante Mark para decirle que vaya a recuperar el escarabajo, o si no tomará a Leila, cosa que Mark no quiere, por eso la aísla de él hasta le pidió el divorcio. Así nos vamos hasta Egipto, donde como era de esperar Arthur ya ha empezado una expedición para encontrar la tumba de Amit, a la cual va a llegar siendo dirigido por el escarabajo. Con lo que no contaba era que Mark también se encontraba aquí. Él se enfrenta con unos matones y mata a 2 de ellos, pero Mark dice que él no lo hizo y Steven tampoco, poniendo sobre la mesa la tercera personalidad de Mark. ¿Será Jake Lockley? Eso lo veremos Tiene 3 personalidades, ¿vale? en un momento, así que den 2. Como estos delincuentes no le dieron la ubicación de Arthur, Mark le dice a Honshu si puede hacer una audiencia con los dioses para encontrarlo, pero el pajarraco menciona que si no es un buen motivo lo pueden castigar. Como no queda de otra, hace un eclipse para llamar su atención. Aquí vamos a entrar a la gran pirámide de Giza, donde algunos dioses de la Eneada utilizan sus avatares para hablar con Mark. Tan solo eran 5 dioses, por lo que supongo el resto estaban aprisionados o fueron desterrados en el pasado. Descubrimos que Honshu fue desterrado por ayudar a la humanidad, ya que estaba prohibido que ellos intervinieran. Mark pide invocar a Arthur Harrow para revelarle a los dioses que él quiere revivir a Amit, pero Arthur se niega rotundamente, culpando a Honshu de locura, diciéndole que usa un avatar que está roto, pues tiene personalidades múltiples. Por esto Honshu y Mark son ignorados brutalmente, pero la diosa Hathum a través de su avatar le dice a Mark que la tumba de Amit podría encontrarse dentro del sarcófago de Senfu. Para buscar este sarcófago se encuentra con Leila, quien le revela que un viejo amigo suyo la tiene, por lo que Hostia, Coca-Cola
en una bolsita, ¿eh? ¿Cuánto tiempo no veía eso, eh? Mark en una especie de cita romántica, donde hablan de su pasado, de su matrimonio, de todo lo que pudieron vivir juntos. Aquí Qué vamos a conocer romántico. a Anton, un coleccionista empedernido de antigüedades egipcias. Él les da acceso a ambos para inspeccionar el sarcófago, pero Mark no era bueno leyendo jeroglíficos. Para colmo, en ese momento llega Arthur Harrow. Arthur le pide a Anton el sarcófago, mostrándole el poder de su bastón, pero Mark aparece con su traje y tiene una entrada brutal. Hostia, a lo como Batman. Y luego de que Mr. Knight se ha empalado varias veces por los soldados de Anton y Mark logre salvar a Layla, escapan Hostia, en es shock. que Moon Knight tiene una regeneración igual que Wolverine. Es verdad. Hasta un desierto, donde intentan descifrar el jeroglífico. Para esto, Mark le devuelve el cuerpo a Steven, quien arma una estrella. Aquí se encontraba la dirección de la tumba de Amit, pero era imposible encontrarla ya que las estrellas se habían movido durante tantos años. Pero Honshu aparece para decir que la noche que se escribió ese mapa la recuerda como si fuera ayer, porque él recuerda todas las noches. Le pide a Steve su ayuda y ambos empiezan a mover el cielo, tratando de regresar a la noche exacta donde sepultaron a Amit, pero esto ocasionaría la ira de los dioses, quienes ya lo habían amenazado por alterar el cielo, y esta vez van a ser implacables. Con un ritual empiezan a encerrarlo en un Shepti, una estatuilla, dejando a Mark sin sus habilidades. Tras esto vemos al avatar de Osiris, quien deja la estatuilla de Honshu junto a otros dioses aprisionados. Vamos a volver con Steven, quien luego de despertar se dirige junto a Layla a la tumba de Amit, pero ahora sin poderes. Cuando llegan, Layla intenta besarlo, pero como la conciencia de Steven manejaba el cuerpo, la rechaza. Abro pregunta para todos ustedes, ¿esto en realidad cuenta como infidelidad? Bueno, aquí Steven le revela que Mark se alejó de ella para protegerla de Honshu, pues él la utilizaría como su avatar, pero Steven se deja de mamadas y rompe los códigos, besando a Layla, por lo que se lleva un golpe en la cara por parte de Mark. Tras esto, él junto a Layla entran a la tumba, donde él descubre que esta cámara era el ojo de Horus, pero las cosas se pondrían más intensas porque entran a un cuarto tétrico. En este lugar se hacían sacrificios y había sangre fresca. En ese momento, un ser parecido a una momia entra con un cuerpo, pues había atrapado a uno de los ayudantes de Arthur, empezando a despellejarlo vivo. Este ser Qué descubre asco. su presencia, por lo que Steve lo aplasta con una mesa. Layla trata de escapar llegando hasta un agujero enorme, donde trata de cruzar por una pared que tenía un camino muy angosto. De Qué esta peligroso, eso no se hace, eh. pared sale otra momia Hostia, y se la otra come. momia. Aquí tenemos la primera muerte de la serie. Mientras esto pasaba, Steven continúa caminando donde llega Se quedó a sin una novia. tumba. Esta era la de un faraón, Alejandro Magno, quien fue en vida el avatar de Amit. Pero bueno, vamos a volver con Layla, que al parecer no murió. Por el contrario, se puteó a Solo andaba de parranda, ¿no? esta momia y le ganó, clavándole una de sus bengalas y salvándose. Ella estaba siendo vigilada por Arthur, Me gustan esas mujeres guerreras que no se dejan matar por nada. quien le revela que Mark estuvo involucrado en la muerte de su padre, preguntándole si ya le dijo o no, a lo que ella responde que no es cierto, pero en el fondo le duele mucho la muerte de su padre. El objetivo de Arthur es hacer que el equipo se divida. Mientras esto pasaba, Steven manoseaba la tumba de Alejandro Magno, pero no encontraba el Shepti, hasta que le mete su mano en la boca y da con la estatuilla. Pero en ese momento Layla, toda enfurecida, llega con él, pidiéndole hablar con Mark, para preguntarle lo que realmente le pasó a su padre, y cómo murió. Aquí vamos a volver al inicio, tal cual como sucedió en los cómics. Mark le revela que el causante de la muerte de su padre fue Bushman, quien además lo traicionó y lo dejó al borde de la muerte. Layla le pregunta por qué él no murió y fue el único sobreviviente. Él le revela que esa noche Honshu lo salvó, pero en ese momento Arthur Harrow y sus hombres llegan. Harrow le dice: ¿de qué lado vas a estar? A partir de aquí solo hay dos caminos y tú solo puedes escoger uno. A lo que Mark responde atacando a sus hombres y utiliza su espada para matar a otro, pero Arthur se cansa de rodeos y le mete 2 tiros, mandándolo directito a la otra vida, mientras Layla lo veía todo. Mientras Mark cae en cámara lenta al agua, nos vamos a ir a una serie antigua Qué momentazo. Exploradores. Es la película de Tom Buster, la película favorita de Mark cuando era niño, la que vimos al inicio, lo que nos resulta bastante extraño, ya que el protagonista de este film se llama Steven Grant. Pronto descubrimos que estábamos en un sanatorio mental, donde vemos a todas las personas que aparecieron Está dentro de un manicomio. a lo largo de la serie, como la antigua jefa de Steven, el dibujo de Honshu y a Layla felicitando a Mark por haber ganado el bingo. Mark se ve a sí mismo en la ventana e intenta charlar con Steven, pero al querer acercarse solamente cae. Pronto descubrimos que el que estaba a cargo de este sanatorio mental era Arthur Harrow, quien le dice que todo lo que ha vivido no es real, sino que son alucinaciones. Pero Mark no quiere aceptar que todo es una creación de su psique, por lo que reacio, incrédulo, intenta escapar. Mientras caminaba por los pasillos, escucha a alguien gritar y ve una tumba, por lo que Mark, al ayudar a salir a esta persona del sarcófago, se da cuenta que era Steven. Ahí también se encontraba otro sarcófago, el cual nunca abre. Atentos a este sarcófago porque será
será importante más adelante. Tras esto, Steven y Mark intentan escapar, pero se topan con Gloria. Tremenda colaboración de Marvel por Madagascar, ¿eh? En realidad, ella es la diosa Tueris, la diosa de la protección y la fertilidad. Pero Gloria grita brutalmente, haciendo que Mark otra vez despierte en el consultorio al lado de Arthur. Harrow le revela que en realidad todo es falso. Tan solo él es su doctor y trabaja en el centro médico de Chicago. Vaya rayada, ¿no? De serie, es una rayada muy fuerte, ¿eh? No hay que perder ningún vistazo porque te raya, ¿eh? Que no es posible hablar con un hipopótamo, que su locura se basa en algún evento traumático. Aquí aprovecha... Él está loco, ¿eh? Pero te raya la cabeza la serie, ¿eh? Para dejar claro el trastorno de identidad disociativo, trastorno el cual se presenta como reacción a una situación traumática que permite que una persona evite esos malos recuerdos. Esta psicopatología se caracteriza por la presencia de dos o más personalidades distintas. Cada una puede tener un nombre, una historia y características personales propias. Como síntomas se puede incluir impulsividad, altibajos emocionales, escenas retrospectivas, y los síntomas más arraigados que vemos en Mark son el estado alterado de la conciencia, amnesias y lagunas mentales. Tu cerebro se fragmenta en tres personas, ¿sabes? Tienes tres personalidades en tu cabeza y cada uno agarra una parte. Por ejemplo, puedes agarrar la ira, puedes tener una personalidad que tiene el sentimiento de la ira y eres violento. Otra persona tiene la personalidad del cobarde, la del miedo, ¿sabes? Y así. Cada personalidad agarra un sentimiento, ¿sabes? El gracioso, cosas así, ¿no? Síntomas que se han venido atenuando desde el inicio de la serie, pero Tu cerebro se ha fragmentado en tres partes, ¿sabes? Están en esta especie de sanatorio mental, se han conocido el uno al otro, pero cada uno no conoce el pasado de la otra identidad, al menos no por ahora. Ahí aparecen unos enfermeros, le inyectan algo a Mark, lo que lo lleva de vuelta con la diosa Tueris y Steven. Ella le revela que este es el inframundo porque ambos están muertos. Mark abre una puerta y nos damos cuenta que están en una balsa, siendo transportados a Laru, el campo de los juncos, el cielo egipcio. Tueris le saca los corazones y los empieza a pesar en la balanza con una pluma. Este es el ritual de Anubis, el cual ahora mismo se encuentra aprisionado en una estatuilla. Supongo que Anubis hizo algo mal, por eso ahora está secuestrado. El ritual consiste en que si el corazón pesa lo mismo que la pluma, su alma será libre y será llevada al campo de los juncos, pero si no se quedarían aquí atrapados en este desierto, donde están las almas castigadas. Y efectivamente la balanza no se encuentra en equilibrio, pues se está moviendo constantemente, por lo que la diosa Tuaris les pide entrar otra vez al sanatorio, donde estarían los recuerdos de ambos, para que así su balanza se equilibre. Ambos entran al pasillo donde se encuentran todos los recuerdos de cada uno, pero en ese momento entran a una habitación donde se escuchó a un niño pequeño. Aquí se encontraban muchos de los cadáveres que había asesinado Mark en el pasado siendo Moon Knight. Estos eran asesinos y criminales, cuando de repente aparece un niño y se va corriendo. Steven lo sigue y deja a Mark atrás. Aquí Steven descubre toda la verdad de Mark. Descubre que por su culpa su hermano Randall murió, lo que provocó que su madre odie a Mark y lo culpe siempre. También vio a su versión adolescente irse de su casa. Pronto descubriría cómo Honshu le salvó la vida, pero lo más revelador, Steven ve a Mark de niño, quien antes de ser brutalmente golpeado por su madre, había creado otra personalidad, la de Steven Grant, de su película favorita Cazadores de Tumbas, Tom Poster. Steven termina aceptando que él es una creación de Mark para creer que tuvo una vida feliz, pero no es cierto. Es ahí donde el piso se mueve. Salen al arca y descubren que están por llegar a su destino, pero su balanza aún no está alineada, por lo que las almas del desierto suben a llevárselos. Los muertos de arena están a punto de llevarse a Mark, pero Steven es una serie muy buena esta, ¿verdad? Y es él quien cae al desierto, mientras ve que la barca se aleja más y más. Él intenta correr, pero en ese momento su cuerpo poco a poco se empieza a convertir en piedra, quedando petrificado. Steven ha muerto, pero simbólicamente, ya que esto representaría que ahora Mark se siente cómodo con su pasado, lo que se vería reflejado en su balanza, que ahora ha alcanzado su equilibrio perfecto, siendo transportado instantáneamente al campo de los juncos, al cielo egipcio. Pero Steven sentiría que este no es su momento de morir todavía. Por más paz que le dé, decidiría dejar atrás el paraíso para regresar con Steven e intentar salvarlo. Al volver se reencontraría con su alter ego petrificado. Ahí Mark empezaría a agradecerle todo lo que hizo por él, pero también se convertiría en piedra. En ese momento la puerta al mundo de los vivos se abre, pero una tormenta de arena se aproxima. Así ¡Corre, que perro! utilizaría su balsa para detenerla, para que así a ellos les dé el tiempo de correr y regresar. Mientras esto pasaba, Arthur Harrow ya había obtenido la estatuilla de Amit, ingresando con todos sus seguidores hasta la pirámide de Giza. Aquí los avatares del resto de
dioses de la Eneada lo estaban esperando para enfrentarlo, pero Harrow con su bastón es más fuerte y los vence. Tras esto rompería la estatua de Amit, liberándola, diosa que se revela como un cocodrilo, sometiendo a Arthur Harrow como su sirviente eterno. Pero en ese momento descubrimos que Layla también se había infiltrado en su expedición. Va a buscar la estatua de Honshu para liberarlo y pueda salvar a Mark. En medio de tantos dioses aprisionados lo encuentra, rompiendo su estatua, y efectivamente Honshu se presenta ante ella, proponiéndole que le entregue su cuerpo para que sea su nueva avatar, porque siente que Mark Spector ya no está en el mundo de los vivos. Pero Layla se niega, así que a Honshu no le queda de otra que ir a enfrentar a Amit solo. Sin embargo, en el enfrentamiento la diosa cocodrilo es superior y se estaba puteando duro al pobre Honshu. Pobre cuervito. Pero en ese momento, en el mundo de los muertos, Mark y Steven lograrían cruzar la puerta hacia el mundo de los vivos, recuperando la vida. Es ahí que Honshu, siendo golpeado, siente su presencia, transportándose al cuerpo de Mark. Pero antes de regresar a la batalla, Steven en el desierto negociaría con él, pidiéndole que al terminar todo los deje libres a ambos. Honshu acepta y procede a eclipsar el sol de una forma brutal. Así Moon Knight con todo su poder empieza a volar en medio de la noche, mientras Arthur Harrow con todo su poder y sus súbditos estaba juzgando a todas las personas de la tierra, haciendo que sus almas sean devoradas por la diosa Amit, quien al lado de la pirámide de Giza empieza a crecer. Pero Mark en el aire llegaría y con un golpe lo lleva hasta la ciudad para continuar con la pelea. Al mismo tiempo Honshu se enfrentaba con Amit, pero las cosas se pondrían más interesantes porque Layla aceptó ser avatar temporal de la diosa Tueris. Ella había quedado enterrada bajo los escombros de la pirámide, pero con su poder sale, con un atuendo espectacular, además posee alas. Y mientras me gusta el traje, está guapo, una paliza a Mark, Layla con su traje aparece y lo manda a volar. Aquí una pelea brutal empieza. Hostia, qué momentazo épico. Arthur es más fuerte sometiendo a Mark, empezando a succionarle su poder. Pero aquí nuestro protagonista perdería la conciencia, apareciendo con Arthur sometido, sin saber cómo diablos pasó esto. Es por eso que él y Layla deciden llevarse a Arthur dentro de la pirámide, empezando a conjurar un hechizo. Eso no me gusta, los saltos esos cuánticos no me gusta, para que la diosa sea encapsulada en el cuerpo de Harrow. Así es como lo consiguen, y Honshu aparecería para mandarle a Mark asesinar a Harrow para que la diosa muera con él. Pero Mark no sería capaz de hacerlo. Layla le diría que ahora es capaz de escoger sus actos, por lo que Mark le pide a Honshu que lo libere, y si quiere matar a Arthur que lo haga él solo. Así es como Honshu se va y nos transportamos otra vez al consultorio de Harrow, donde Mark despierta, pero esta vez no le cree nada, hasta incluso lo ve sangrando. Le dice que esta vez va a preferir salvar el mundo. Tras esto Mark despierta en su cama otra vez en su vida normal, y como comenzó la serie termina cayendo porque se había atado a un palo, para que no haga cosas mientras duerme. Así terminaría Moon Knight. Pero hay una escena postcréditos, una escena clave, donde vemos que un sujeto misterioso rescata a un decadente Arthur del manicomio, llevándolo hasta su limusina, donde Honshu estaba presente. Arthur piensa que nada le va a pasar, porque Honshu directamente no lo va a asesinar. Esto es una rayada que no veas de serie, Pero el dios le presenta a su nuevo amigo, Jake Lockley, uno de los alter egos más violentos de Mark Spector. Él procede a enviar al Valhalla a Arthur de 2 disparos, y se va feliz, terminando con la historia de Moon Knight, dejándonos claro que Jake Lockley estuvo presente desde el inicio, haciendo esas cosas violentas que jamás Steve y Mark se habían dado cuenta. Y fin, así termina Moon Knight. Si te gustó, asegúrate de estar suscrito para que no te pierdas de nada. Esto fue todo por mi parte, nos vemos en la próxima. Hostia, y eso, yo creo que en la vida real sí existe personas que tienen varias personalidades, ¿no? He visto que es como una enfermedad psicológica, ¿no? Es un trastorno de algunas personas. Da miedo, pero existe. Yo creo que sí hay, ¿no? Se han visto casos, ¿no? Hostia, qué fuerte. Pero bueno, sigue siendo la misma persona, ¿sabes? Solo que tienes diferentes personalidades. Qué extraño, tío. Es una serie, una rayada de serie, ¿sabes? Es como... Bro, ¿cómo lo derribó, sabes? ¿Cómo lo derrotó, sabes? Si estaba perdiendo y terminó diferente, ¿sabes? Vaya rayada de serie, Es loca esa serie,